Leyendas y creencias populares argentinas. ¿Hay alguna en la que ustedes crean, o que les llame la atención? La luz mala. Puedo decir que yo vi una. No es mito, es real, pero no es nada paranormal. En Europa le dicen fuego fatuo, y es un tipo de combustión tenue que se produce cerca de la materia en descomposición, bajo ciertas condiciones ambientales. Generalmente zonas secas. Probablemente por eso se asocia a espíritus y la muerte. Cuando fui un verano a Mendoza, vi una flotando sobre un pantano, probablemente por la materia vegetal en descomposición. Aparentemente, nunca se pudo recrear una muy buena en laboratorios, así que no sabemos mucho cómo se producen. Pero son un fenómeno natural y eso las hace interesantes. Siempre creí que era algo propio de Argentina, máximo de esta región de Sudamérica. Busqué un rato y veo que cada cultura tiene su propia versión de la luz mala. En inglés les dicen Will of the Wisp, y los japoneses les dicen Hitodama. Hace muchos años. Fui a un campo del interior del país. Los granjeros tenían problemas con alguna clase de animal que les daba las orejas de a un animal por noche. Las heridas que dejaba recordaban vagamente a un perro o a un lobo, si no fuera porque el tamaño de la mordida era mucho mayor al de cualquier perro doméstico. Además, la astucia que ponía en burlar a los cazadores y tramperos era notable, al punto de que los puebleros empezaron a creer que no era otra cosa que un loizón. Por si fuera poco, había habido 2 ataques a trabajadores, de algo que no era un perro normal. En ambos casos habían salvado su vida de milagro por la intervención de terceras personas. Yo, naturalmente, era incrédulo de estas cosas, y sabía perfectamente que un animal que le toma el punto a los humanos puede hacerle las cosas muy difíciles a cualquiera que lo persiga. Pero para colaborar un poco, me ofrecí a buscarlo también, a ver si al menos podía verlo. Aceptado el ofrecimiento, me apalanqué en un apostadero dentro del campo y me dediqué a esperar pacientemente en una noche de luna llena. La visibilidad era bastante buena, estaba bien descansado y alimentado. Tenía unos excelentes prismáticos como complemento al lugar elevado desde el que montaba guardia. Mientras las horas se arrastraban, me entretenía en clasificar los sonidos del campo, que son más ricos y desconcertantes que cualquier cosa que nosotros podamos describir. El aleteo de los pájaros nocturnos. El susurro de la brisa en las hojas de los árboles. El rascar de algún roedor nocturno. Todo ese murmullo incomprensible que de a poco va adquiriendo significado y que, de alguna forma, nos conecta con esa vida primitiva que late en nosotros. En eso estaba cuando todo enmudeció. Instintivamente comprendí que hay un depredador en el área y escaneo con premura pero cuidadosamente el área de visión. No encuentro nada. Y cuando estoy por bajar los binoculares veo, a los pies del monte, una masa negra informe. Decir que me asusté es no saber usar el idioma. El corazón me estalló de pánico, porque la cosa esa, fuese lo que fuese, me estaba mirando directamente a mí. Únicamente podía distinguir el brillo de sus ojos a la luz lunar, y por algún motivo comprendí que si lo veía ahora era solamente porque así lo quiso. Así estuvo, un buen rato, quieto con la mirada fija en mí. Probablemente me habría estado estudiando desde antes que haya trepado el árbol. Finalmente, se desperezó y se apartó en dirección al campo abierto y pude ver más detalles. Era un canino, pero que era una cuestión más allá de mi conocimiento. Corpulento, poderoso y con un tamaño impresionante, era la viva estampa del sabueso de los Baskerville. No hacía el menor ruido al caminar y por la forma con la que se movía era evidente que no le costaría absolutamente nada dar un salto y desgarrar la garganta de quien quiera que estuviese enfrente. Tras media hora, bajé del árbol no sin antes asegurarme que ese monstruoso perro no esté merodeando por la zona. Volví a la casa y les conté a los pueblerinos lo que había visto. Les comenté una idea de lo que podría ser. En esa zona era muy frecuente que vayan a cazar, de forma furtiva, con perros de caza mayor. Estos perros, al estar mal adiestrados, a veces se escapan y se vuelven cimarrones. Los instintos ya los tenían, y la vida silvestrada los refina y los hace más feroces de lo que podrían ser con la compañía humana. En ocasiones se forman jaurías y son perfectamente capaces de aniquilar a una persona o animal si así lo quieren. El fenómeno no es nuevo y ya en tiempos de la colonia había reales decretos que premiaban al vecino que llevara al cabildo una cola de cimarrón, hijos de los perros de guerra que habían traído los conquistadores y que se escapaban en tierra americana, esa misma noche. Ya convencidos de que no era algo sobrenatural, y se organizó una partida de caza. Varios días después, lograron abatirlo. Al verlo de cerca puedo decir que era un animal descomunal. Piel leonada, musculatura sumamente desarrollada y un tamaño superior a un ovejero alemán o un dogo argentino. No era un monstruo. Pero se le acercaba.
Varios conocidos míos han tenido sustos o sensaciones de ser observados cuando salen al monte. O cuando les toca el turno de hacer control de plagas. Las palomas suelen ser un problema fenomenal en el campo. Una historia que recuerdo es la de un ex compañero de trabajo. Él estaba cazando unos chanchos del monte, que estaban haciendo estragos en la producción y aparte. Eran bastante agresivos con las personas. La única solución era asarlos al carbón. Iba con el dueño del campo, ambos armados a fusil. Los dos con años de experiencia en cosas de campo, por lo que la tarea era bastante rutinaria. Ese año. El invierno era crudísimo. El monte donde estaban era de difícil acceso, había claros por donde uno podía pasar pero con terreno irregular. La luna estaba en cuarto menguante, así que la visibilidad era pobre. Poco rastro de los animales en cuestión. De hecho, poco rastro de cualquier cosa. Algo bastante inusual incluso para esa época del año. En una pausa de la búsqueda, mi ex compañero escucha crujidos y pisadas. Frenan ambos y se echan las armas a la cara. Aguardan. Pasan los minutos mientras sienten la mordida del frío invernal. Apenas si respiran por temor a espantar la presa. Silencio absoluto, apenas quebrado por alguna ráfaga de viento o el latido de su corazón en sus oídos, creyendo que estaría echado por ahí o incluso que se les fue sin escucharlo. Empiezan a caminar de nuevo. Otros chasquidos y pisadas sobre ramas. Pero algo de inmediato les desagradó. Eran curiosamente deliberadas y a ritmo con sus propios movimientos. Más rápidos o más lentos según lo que hicieran ellos. Comenzaron a sentir una alarma interior que les pedía alejarse. No enfrentar ni seguir rastreando esto que estaba ahí, a unos pasos pero invisible. Dieron un rodeo para evitar una encerrona y, con infinitas precauciones, cubrieron el camino hasta su camioneta. Según cuenta mi compañero, en todo ese tiempo sentían los movimientos de algo especialmente voluminoso entre la maleza, y que, en un par de ocasiones, probó de cortarles el paso. Eso sumado a la sensación de amenaza de ser observados en todo momento. Un sentimiento que les hacía pensar que bajo ningún punto de vista convenía enfrentarse a eso que los acosaba. Qué sé yo, pudo haber sido un felino grande o algo así. Igual esa zona no tiene, al menos naturalmente, felinos grandes ni depredadores de ninguna especie, aparte de perros cimarrones, gatos asilvestrados y cuatreros. La persona que me lo contó es una persona muy seria y poco amiga de bromear, por lo que le doy el beneficio de la duda y supongo que algo había. Posiblemente un puma. El campo y la noche hicieron el resto. Tengo una historia parecida. Mis tíos y primos son apasionados de la pesca. En 2008 decidieron probar el salir a cazar al monte. Padre e hijo. Plena temporada de caza mayor en invierno. Ambos gente de ciudad. Mal equipada y mal preparada. Fueron a zonas donde las temperaturas descienden cuanto mucho a 15 grados. Por lo que antes de lanzarse a la aventura ya partían con una seria desventaja. La luna nueva los acompañaba durante la batida y de vez en cuando el quejido del viento. Pasaron la noche buscando un ciervo sin encontrar absolutamente nada. Decepcionados, agotados y cagados de frío. Estaban por retornar cuando escuchan un quejido. Un quejido humano. Naturalmente, estando a kilómetros de cualquier lugar habitado se preguntan si no será un cazador o peón herido o perdido. Empiezan a dar voces y a llamar a quien quiera que fuese. Pero no reciben respuesta articulada, por lo que deciden buscar al sufriente. Con más coraje que prudencia rastrean el lamento más y más lejos, alejándose de la senda que tenían trazado por temas de seguridad. La búsqueda era cada vez más difícil porque la luna se había ocultado tras un manto de nubes, y el viento arreciaba mientras tropezaban con piedras y vegetación cada vez más espesa. Fue el hijo el primero que se dio cuenta de algo extraño. La distancia. Sonaba como si estuviera a una treintena de pasos. Pero cuando los cubrían, sonaba inequívocamente lejano, y en una dirección ligeramente distinta cada vez. El padre no le prestó mayor atención a estas aprensiones y lo instó a seguir avanzando, cosa que hizo a regañadientes. Un centenar de metros después se detienen, porque el grito se había detenido abruptamente. Como si hubieran apagado el sonido en seco. Estaban perdidos, sin poder orientarse porque no tenían luna ni estrellas. Sin punto de referencia. Y ambos muy debilitados por el frío junto a la caminata a través de terreno áspero y prácticamente igual en los cuatro costados. Tratando de discernir dónde estaban y cómo volver al camino. Escuchan nuevamente el llanto. Un grito. Un sollozo. Y luego gemido ahogado. Como de alguien que sufre grandes dolores. Pero ahora notan otra cosa curiosa, que resultaba de lo más anormal. El grito era totalmente monótono, sin variaciones de ritmo o duración y con una potencia que no cuadra con alguien o algo herido y en semejante clima. No precisaron más para perder toda compostura y caminar. Casi correr. En dirección opuesta mientras el viento burlón le hacía coro a eso que aullaba a sus espaldas.
Recorrieron a ciegas y entumecidos por el cansancio cientos de metros. Puede que algunos kilómetros. Hasta encontrar una zona más o menos transitada. Llegaron a un puesto rural donde recibieron ayuda. Asustados y al borde de la hipotermia. ¿Habrán tenido una alucinación? ¿Un animal herido cuyo grito fue magnificado por el viento y la soledad del bosque? Sea lo que fuere. Les quitó las ganas de volver a aventurarse en el monte. ¿Tienes alguna historia para compartir? Déjanos saber en la caja de comentarios. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Nos vemos.